Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero. Tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, pues hoy os traigo un capítulo también un poco enfocado sobre la educación financiera, que tiene que ver con los 10 errores más habituales entre los ahorradores españoles a la hora de invertir. Recientemente me llegó un estudio publicado por la Asociación Europea de Asesores Financieros, bastante interesante, que vamos a hablar un poco hoy sobre él. Bueno, empezamos por el primer error, que es no realizar previsiones de cuándo va a necesitar su dinero, estrategias distintas para el corto, medio y largo plazo. Bueno, una adecuada planificación del capital en términos de horizonte temporal es muy importante. Bueno, si tenemos una cifra, sabéis que siempre normalmente hablo de 100.000 euros, pero bueno, no deja de ser una cantidad que podemos añadir o quitar ceros para construir una cartera de inversión. Pues probablemente de este dinero una parte será para la jubilación, otra para financiar estudios de hijos, otra para viajar, etc. Cada uno sus diferentes casuísticas. Cada objetivo al final debe estar planificado. No es buena opción colocar todo el capital en, sobre todo, un único fondo o una única estrategia, porque dentro del mismo capital podemos tener diferentes objetivos, y esto es muy importante de considerar a la hora de realizar previsiones. Bueno, segundo error es no diversificar tanto en activos financieros como en patrimonio inmobiliario, etcétera. Al final, una buena diversificación siempre es importante. Y cuando hablamos de no diversificar, hablamos tanto de activos financieros como no financieros. Aquí lo que nos ocupa son los activos financieros. Al final, pues tenemos que diversificar entre renta fija, que puede ser a largo plazo, renta fija a corto plazo. Muy importante estos matices, porque no toda la renta fija es igual. Renta variable, hay de diferentes zonas geográficas, siempre es mejor renta variable global. Y también otro tipo de activos como puede ser oro, que en estos momentos quizás sea interesante porque, puede funcionar muy bien como activo refugio. Al final es, dependiendo del capital que tengamos y los horizontes de inversión para diferentes previsiones, pues habrá que hacer una cartera lo más adecuada posible al tipo de inversor. Un fondo puede ser muy bueno, pero a lo mejor no puede ser adecuado para un tipo de cliente, por lo que estamos comentando. Bueno, tercero, construir una cartera influenciado por los instrumentos financieros de moda. Bueno, al final, los activos financieros de moda, en términos generales, no son los mejores activos donde buscar rentabilidad futura. Probablemente es todo lo contrario. Al final, lo que tenemos que buscar son activos olvidados o con poca rentabilidad en los últimos periodos. Bueno, porque probablemente si elegimos no cualquier producto que haya tenido mala rentabilidad, muchas veces ha tenido mala rentabilidad porque realmente el fondo es malo, con lo cual, pues hay que tener en consideración esto. Pero hay fondos muy buenos y que en los últimos años han estado, un poco olvidados o con mala rentabilidad, que probablemente están embalsamando rentabilidades futuras a medio y largo plazo. Como ejemplo, pues lo tenemos recientemente. El año pasado nadie quería value. Pues como vemos este año, todos estamos viendo cómo se está dando la vuelta, y precisamente el value
es lo que está obteniendo más rentabilidad. Si le oyes hablar a un inversor el año pasado, no, pues vamos a invertir en fondos value porque están cayendo mucho y es un buen momento, pues probablemente el inversor sería bastante reacio cuando probablemente se estaban embalsando buenas rentabilidades, como así está sucediendo y estamos viendo en los momentos actuales. Al final lo mismo podemos decir de los mercados emergentes. Muchos clientes o potenciales, en mi caso, me llaman, diciéndome fondos que el año pasado o el anterior llevaban rentabilidades muy buenas, o incluso cuando le comentas que vamos a invertir en un fondo, lo que se basa es, oye, ¿cómo se ha comportado el año pasado? Bueno, cuando a lo mejor el año pasado pues no es, hay que verlo un poco más a largo plazo. Y tenemos varios ejemplos, desde tecnología, fondos de eficiencia energética, salud, etcétera. Al final, como decía anteriormente, pues un buen fondo hay que comprarlo cuando no está de moda. Evidentemente se tienen que concluir dos factores. Uno, que no esté de moda, que esté olvidado y que haya caído. Y segundo, que sea buen fondo. No vale, como digo, cualquier fondo. Bueno, cuarto error es no entender el vehículo de inversión en el que se ha puesto sus ahorros. Al final, y a mí que estoy todos los días tratando con clientes, pues muchos clientes, no es mi caso porque pues no, por norma general siempre informas bastante bien al cliente, pero conozco mucha casuística de muchos clientes, no saben realmente dónde invierte el fondo, no saben quién es el gestor, no saben qué comisión cobra, etcétera, no saben qué filosofía tiene. Hay mucha gente que le cuesta incluso saber la diferencia entre lo que es un fondo y un plan de pensiones, es decir, no tienen constancia que tienen un fondo que a su vez no tienen la constancia de que muchas veces tienen un fondo que a su vez es un fondo de fondos, con lo cual pues sí existe una doble capa de comisiones, con lo que eso conlleva, pues al final una menor rentabilidad, en muchos casos, en muchísimas gestoras. Hay escasísimos fondos, muy pocos fondos que realmente, siendo fondos de fondos, aporten valor. Yo voy a decir uno que me parece de lo más interesante que hay en el mercado, puede que haya alguno más, pero son raras las excepciones. Este fondo de fondos muy interesante desde mi punto de vista es el Avante Managers, ¿vale? Es un buen caso. Hay alguno más, pero como digo, son escasísimos. Este es uno de ellos y yo particularmente siempre lo tengo en el radar porque es verdad que el gestor elige fondos, pero muchas veces elige fondos de todo el mundo, de gestoras asiáticas o norteamericanas que incluso no se pueden comprar directamente en España, y es un buen producto, pero salvo este no hay mucho más en el mercado. 5. Error: no tener paciencia para superar los momentos difíciles, ni dejar que se desarrolle la inversión, vendiendo cuando se están perdiendo. Bueno, pues qué importante es esto, y la prueba la tenemos el año pasado. No solo no hacer nada fue una decisión correcta, sino que lo aconsejable hubiera sido el poder aumentar. Bueno, en mi caso, el año pasado, en mitad de la pandemia, pues la verdad es que conseguí abrir más cuentas que en ningún otro periodo de la historia desde que soy agente. Incluso lo que hicimos fue con carteras muy conservadoras, y ahora viéndolo con el largo plazo los resultados están siendo espectaculares. Es decir, no hubo que meter ni forzar la máquina de hacer una cartera un poquito más agresiva, porque incluso con carteras conservadoras ahora mismo tenemos muy buenas rentabilidades. Bueno, incluso con clientes que estaban indecisos o en el radar, fui algo más incisivo de lo que habitualmente soy, que no lo soy mucho, y es verdad que conseguí convencer para abrir posiciones. En este caso los resultados también están siendo pues espectaculares. Bueno, y ahora nos pasamos un poco al péndulo contrario. Ahora lo que me está ocurriendo es un poco todo lo contrario. Es decir, cliente que quiere abrir posiciones con mucho más riesgo del adecuado. En algunas ocasiones estoy observando que esta actitud de elevada prudencia me hace que no termine el cliente por decidirse, pues quiere mucho más riesgo para aprovechar el momento.
En este caso, mi consejo, yo siempre soy un poco contrario al mercado, es, mira, vamos a ver, abre la posición y abre una posición muy conservadora, más conservadora de lo habitual por las circunstancias que estamos, porque probablemente tengamos alguna corrección. Bueno, si el mercado corrige, pues solo tenemos que hacer un traspaso, mientras que, y será un proceso muy sencillo, 24-48 horas está realizado el traspaso, mientras que si, bueno, pues esperamos a que haya una corrección y esperamos abrir la cuenta. Cuando esto ocurra, el proceso de apertura de cuenta pues suele tardar, entre unas cosas y otras, entre el papeleo, pues nos lleva mínimo 10-12 días. Entonces, bueno, salvo que el cliente esté en mi misma población y sea un proceso pues prácticamente 24-48 horas, pero en mi caso, que muchas veces, es decir, abrimos cuentas a clientes que están en cualquier sitio de la geografía española, pues el proceso siempre se dilata un poquito más por el trámite administrativo. Y pues eso, es importante dejarlo hecho antes, tener las posiciones ya preparadas y luego ir rebalanceando la cartera. Bueno, sexto error más habitual es no ser disciplinado con los criterios de riesgo y horizontes, ni con el objetivo fijado al principio. Muchas veces lo que hacemos es cambiar nuestra aversión al riesgo en función de las noticias que escuchamos y no actuando de forma fría y racional. Es decir, ahora, y a mí me pasa que permanentemente estoy hablando con clientes y con potenciales, ahora mismo la aversión al riesgo del cliente normal, o digamos del inversor normal, está bastante laxa. Es decir, ahora la gente quiere meter riesgo en las carteras, cuando muchas carteras han tenido comportamientos muy espectaculares desde hace un año para acá, desde marzo para acá. Y es verdad que si le hablabas a un cliente en marzo del año pasado de aumentar el riesgo, pues digamos que le temblaban las piernas y realmente era el momento. Pues hay que definir una estrategia y no cambiarla en función de ciertas noticias que veamos en los telediarios, sino si está bien diseñada, pues el mantenerla, ¿vale? Séptimo error, optar por la seguridad. Ello supone que nos quedamos desprotegidos de la inflación. Bueno, hace algunos capítulos hablé un poco también de la inflación y cómo impacta en una cartera, sobre todo no invertida, y lo podéis repasar porque es interesante. Al final, mucha gente lo que quiere es invertir sin nada de riesgo, y la seguridad completa implica no tener acceso a rentabilidad. Es decir, podemos tener una seguridad completa a la hora de invertir, pero también vamos a tener la seguridad completa de que dentro de 2 o 3 años no habremos obtenido rentabilidad. Es decir, va a haber seguridad completa por ambas partes, porque se va a mover muy poquito la cartera y porque no vamos a obtener retorno. Mientras que si cogemos una cartera, o como yo digo muchas veces, la inversión sin riesgo no existe, ya sea en mercado inmobiliario, en bonos del Estado, en renta fija, en renta variable, etc. Al final, inversión es que nos van a pagar un tipo de interés, que puede ser el 0,5, el 1, el 2 o el 4%, y todo al final lleva un riesgo. Evidentemente tiene mucho menos riesgo invertir en bonos del Estado americano que invertir en una compañía española muy endeudada, por poner 2 ejemplos. Son diferentes tipos de riesgo y cada uno pagan de una manera, pero al final todo tiene su riesgo. Puede ser riesgo de cupón, riesgo de duración, etcétera, etcétera. Pero como digo, la inversión sin riesgo no existe. Mucha gente comenta, bueno, tengo un dinero, no sé qué hacer, quiero invertir, pero no quiero perder. Bueno, pues al final lo que hay que decirle al cliente, que al final hay que diferenciar, es muy importante, entre lo que es pérdida de capital temporal o pérdida de capital permanente. Es decir, un fondo de renta fija bien diseñado y bien escogido, sobre todo si elegimos, que es lo que hay que hacer en estos momentos, un fondo de renta fija con duración corta, es decir, de corto plazo, bueno, puede tener pérdidas de capital en semanas o meses. Es muy improbable
que si está bien elegido el producto tengamos pérdida de capital permanente a lo largo de 2 o 3 años. Bueno, pues al final lo mismo ocurre con un horizonte de inversión más largo, en un fondo de renta variable, etcétera. Recientemente también me llegó una información de la gestora Capital Group muy interesante, que tenían un fondo que es el Capital Group New Perspective, que en alguna ocasión hemos hablado aquí, en el cual nos comenta, bueno, pues que ese fondo, me parece que era el 70% del tiempo a 2 años no ha perdido dinero, y si nos vamos a 3 o 4 años se va hasta el que el 95% de los periodos de 3 o 4 años ese fondo no ha perdido dinero. Tiene un historial de 40 años con una rentabilidad superior al 10% y un fondo muy interesante. Evidentemente no deja de ser un fondo de renta variable, y habrá que ver en las carteras, quiero decir, qué porcentaje asignamos a un tipo de fondos como esos. Otro fondo que me habéis oído hablar mucho y que me encanta, que es el BNI Mellon Long Term Global Equity, es un fondo que, aunque invierte en renta variable, invierte en compañías muy resilientes, globales, que prácticamente venden en todo el mundo. Es un fondo que cuando los mercados caen, como puede ser 2008, cuando la bolsa y casi todos los fondos pierden un 40%, pues ese fondo perdió un 1%. Lo mismo pasó en el año 2011-2012, cuando la crisis de los bonos europeos, la crisis griega y demás, fondo que prácticamente no perdió dinero. Lo mismo en el año 2018, que también fue un año malo. Es decir, es verdad que es un fondo que cuando la bolsa sube no sube mucho, pero es un fondo con una volatilidad baja y con pérdidas de capital muy pequeñas. Un fondo también interesante, no dejando de ser renta variable, y habrá que ver para cada perfil de inversor, siempre con un horizonte de inversión, pero, como digo, no existe inversión sin que tenga nada de riesgo. Bueno, octava, tomar decisiones influenciado por los amigos y las noticias. Bueno, pues muchas veces todos tenemos en mente lo que pasa con las criptodivisas, y lo que pasa cuando hacemos la mezcla de hablar en conversaciones con familiares o con amigos sobre inversiones y que cada uno da sus decisiones. Ahí hacemos un cóctel bastante explosivo. Que si hablamos de las criptodivisas, pues en la actualidad ahora mismo todo el mundo está ganando dinero en criptodivisas. Bueno, cuando algo de esto está en la calle y se sabe, quizás pues siempre el momento ya ha pasado, con lo cual hay que tener mucho cuidado con ciertas inversiones que están en boca de todo el mundo y que he ganado dinero en muy poco tiempo, porque probablemente eso nos lleve a que pues estemos invirtiendo y comprando en pico de ciclo. Bueno, y por último, no disponer de un asesor financiero cualificado que le aconseje dónde invertir en base a su perfil y vele por sus intereses. Al final, es como todo, cuando queremos optar a un servicio, pues evidentemente siempre debemos de acudir a un profesional. Es lo mismo que cuando queremos hacer, es decir, pues una revisión del coche o ciertas cosas, como probablemente nos pongamos nosotros a cambiar, ya no digo el aceite, sino pues cualquier elemento del coche, pues probablemente no lo hagamos como lo puede hacer un profesional. Es verdad que en algunos casos pues hay clientes que dicen, bueno, mira, yo voy a optar por la gestión pasiva, que bueno, lo que hago es que me invierto en un índice y me olvido. Bueno, pues es una decisión, está bien, probablemente sea mejor decisión que tener el dinero parado o en un fondo que invierte poco valor, porque muchas veces la gestión pasiva pues bate a la mayoría de los fondos, no a la mayoría de los buenos fondos, pero sí a la mayoría de los fondos. Bueno, pues al final es una decisión, pero muchas veces cuando queremos mantener en cartera una inversión a 10-15 años, yo creo que siempre es importante contar con alguien que vele por nuestros intereses, porque de alguna manera va a llegar un momento en el cual pues bueno, vamos a tener años que nos vamos a olvidar de las inversiones, todo lo vamos a tener tan pendiente, y probablemente, pues aunque solo sean 2 o 3 veces al año, siempre conviene hacer ciertos rebalanceos en cartera, ir viendo si vamos por el camino correcto,
si toda la planificación que hemos considerado desde un punto de vista financiero como también fiscal, porque también es importante, pues irlo todo llevando de la mano, mientras que si lo hacemos nosotros siempre corremos el riesgo de que, bueno, lo dejemos un poco o tomemos malas decisiones porque en un momento dado pues estamos de peor humor o de mejor humor y tomemos más riesgo del necesario o mucho menos. Es decir, al final siempre contar con un apoyo en este tipo de cuestiones es bastante interesante a la hora de sobre todo construir una inversión a largo plazo. Y bueno, pues por el capítulo de hoy esto es todo. Si creía conveniente traeros un poco los errores más habituales, porque muchas veces, como siempre se suele decir, es que muchas veces el enemigo de uno mismo somos la persona que nos miramos al espejo, porque probablemente tomamos decisiones en malos momentos, mal aconsejados, por noticias externas, por diferentes cambios de humor, por no, como he dicho, no realizar buena previsión, no realizar buena diversificación, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues si todos estos errores los tenemos en mente y tomamos partido de ellos, pues probablemente nos lleven a que a largo plazo seremos mejores inversores. Bueno, pues como siempre me despido del programa de hoy. Evidentemente la semana que viene, que es Semana Santa, pues no haremos programa, con lo cual luego ya pasaremos a la semana después de Semana Santa. Y bueno, pues como siempre me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube o un me gusta en iVoox. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.